En los últimos años de la primera década del siglo XX, el Ferrocarril Central del Uruguay se vio en la necesidad de realizar un importante proyecto que abarcara varias áreas para lograr así competir contra un potencial enemigo como lo era el tranvía eléctrico, ya que la empresa de la Sociedad Comercial de Montevideo había estado extendiendo sus vías desde el año 1906 en dirección norte, aproximándose peligrosamente a los territorios que eran monopolizados por el área de pasajeros del Ferrocarril Central. La Sociedad Comercial de Montevideo, SCM, una de las dos empresas de tranvías eléctricos que operaban en Montevideo, había presentado el día 31 de mayo del año 1907 un proyecto a la Junta Departamental que consistía en la explotación de los terrenos comprendidos en una franja de forma de arco desde la esquina de Camino Millán, la actual Avenida Millán, hasta la esquina de las calles Camino a Colón, actual Camino Ariel, y el Camino a Peñarol, la actual Avenida Sayago. Lo que se pretendía era llevar la actual Avenida Sayago hasta el actual Camino Ariel para poder alcanzar el Camino de las Chacras, que luego sería conocido como Avenida Propios. Vale aclarar que la prolongación hasta Sayago y Colón fue una condición de la concesión que se le había sido otorgada a esta empresa tranviaria. Este proyecto, presentado por la Sociedad Comercial de Montevideo, prosperó, y así los tranvías inauguraron en junio del año 1907 sus líneas hasta las inmediaciones de la calle Camino Millán y Molinos de Rafo, con la línea tranviaria número 41. Mientras que el día 3 de noviembre del año 1907, las vías del tranvía, luego de prolongar su recorrido a lo largo de esos 5 meses, prolongan su recorrido hasta alcanzar el barrio Sayago, circulando por Camino Millán y entrando a la derecha en la zona expropiada, que era la prolongación del Camino al Peñarol, la actual Avenida Sayago, logrando llegar el 15 del mismo mes a Camino Colón, la actual calle Ariel, y doblar a la derecha por la actual calle 28 de Febrero. Irónicamente, paraban justo enfrente a la estación del ferrocarril en Sayago, siendo ahora inaugurada la línea auxiliar número 49, con igual recorrido hasta Sayago, ya que la línea número 41, que fue la primera en llegar hasta aquí, se pretendía, a futuro, se extendiera su recorrido hasta el barrio Colón, tal cual lo estipulaba la concesión. Esto podría verse como algo sin demasiada importancia, pero el Central sabía perfectamente que este era un enorme problema, porque ya le había tocado experimentar esto mismo un tiempo antes, cuando los tranvías eléctricos habían llegado a la zona de Maroñas, causando que la empresa se viera obligada a suprimir su servicio de pasajeros por lo bajo de las tarifas que cobraban los tranvías. Aquí la situación era un tanto distinta, ya que la línea del Central Uruguay Railway tenía mucho más movimiento que el ferrocarril Apando, pero el problema radicaba en la novedad que era el tranvía eléctrico. Era algo nuevo, moderno y rápido, y que llegaba a Sayago y paraba justo enfrente a la estación del ferrocarril. Repercutía de forma muy negativa esto para lo que era el tráfico local de pasajeros. Tal es así que el Central expresaba muy dolido, en una de sus memorias, correspondiente al año siguiente a la llegada del tranvía, lo siguiente: 31 de diciembre de 1908. Tráfico de pasajeros. Este tráfico experimentó un descenso de 43.744 viajes, que equivale al 7,9%, pero hubo un aumento de 110.000 libras, 1% en los ingresos. Esto, tal como lo explico en mi informe del resultado del año financiero terminado el 31 de junio de 1908, se debe parcialmente a una disminución en el movimiento en la sección suburbana desde la inauguración del servicio del tranvía eléctrico Sayago. Hasta el 19 de julio del año pasado solíamos correr trenes a las carreras en Maroñas, pero cuando los tranvías eléctricos comenzaron a correr a la pista de carreras, nuestros trenes fueron suspendidos. Esto no debe ser motivo de lástima, ya que las tarifas cobradas eran necesariamente bajas y un uso más rentable de material rodante puede darse en otros lugares. Este transporte representa una disminución de 12.872 viajes. Posteriormente, en el caso de la línea a Maroñas, el Central la restableció para competir de forma más eficaz contra el tranvía, y fue suprimida definitivamente en el año 1928. Si la llegada de la estación Sayago por parte del tranvía
y la quita de pasajeros al ferrocarril no era suficiente, sucede pues que la Sociedad Comercial de Montevideo no pretendía únicamente quedarse ahí, sino que el objetivo era seguir extendiendo sus líneas hasta el barrio Colón, a donde se encontraba la próxima estación del ferrocarril central. Luego de la estación Sayago, por la línea Rivera, lo cual también le repercutía negativamente al central, ya que ahora la Sociedad Comercial de Montevideo, si lograba llegar a Colón, podría también absorber el tráfico de pasajeros de esas zonas, que eran de muy alta importancia en cuanto a afluencia de pasajeros por el ferrocarril, ya que eran barrios periféricos que se estaban poblando y necesitaban tener una buena locomoción, más para quien trabajaba en el centro de Montevideo. Sin embargo, aquí la empresa de tranvías se encontró con un enorme escollo a sortear si pretendía lograr sus objetivos, y ese escollo era nada más ni nada menos que la propia vía del ferrocarril central. Pero no era una, sino dos. Esto se debe a causa de que en esa zona, partiendo de la estación Sayago por la actual calle 28 de febrero en dirección a Camino de las Chacras, luego conocido como Propios y actualmente como la avenida José Valle y Ordóñez, las vías del ferrocarril circulaban por sobre dos enormes terraplenes. Uno era el terraplén que llevaba a la línea Rivera, el ubicado más al oeste, y el otro era el terraplén del Empalme Peñarol, el ubicado más al este. Y dado que la línea número 41 de tranvías pretendía llegar a Colón desde Sayago por el Camino de las Chacras, de alguna manera tendría que pasar por arriba o por debajo de los terraplenes del tren. Esto se debió a que en realidad el tranvía habría pretendido cruzar las vías del ferrocarril a nivel en la calle Millán hasta alcanzar la actual avenida Garzón y de ahí seguir derecho en dirección a Colón. Pero el ferrocarril central intervino y se negó rotundamente a que esto ocurriera, alegando otras razones, cuando la realidad era lógicamente intentar minorizar la pérdida de pasajeros en esta zona. Esta fue la razón para la construcción de los famosos túneles del tranvía en la actual calle Propios, los que fueron inaugurados en abril del año 1909, permitiéndose así a la empresa tranviaria avanzar, ahora sí, en dirección a la localidad de Colón, con las líneas números 41 y 49. Y para el día 19 de septiembre del año 1909, los tranvías de la Sociedad Comercial de Montevideo lograban inaugurar finalmente su línea hasta la localidad de Colón. Y ese fue el verdadero problema para el central. Esto queda más que claro en las memorias del central, las que expresan lo siguiente al respecto. 30 de julio de 1909. Debe recordarse que en mi último informe anual hice referencia a la competencia creada por las extensiones de las líneas del tranvía eléctrico a nuestros distritos suburbanos. Hemos recuperado el tráfico que se perdió en un principio como resultado de esta competencia y además tuvimos un incremento del 17% en el número de poseedores de bonos. Pero cuando la Sociedad Comercial de Montevideo llega a Colón con la línea número 41, la cosa cambia. 1 de diciembre del año 1909. Desafortunadamente, hay una disminución del tráfico suburbano debido a la competencia con el servicio del tranvía eléctrico, que ahora se extiende hasta Colón. La novedad de este último ya está pasando y no anticipo un perjuicio a largo plazo de esto. 30 de junio de 1910. La caída de pasajeros es particularmente notoria en las secciones suburbanas debido a la competencia de los tranvías eléctricos a Sayago y Colón, cuyo servicio es aceptado por el público, especialmente los domingos y los días festivos. Ante la llegada del tranvía a Colón, el Ferrocarril Central del Uruguay bajó las tarifas entre Colón y la estación central. Pero esto no fue lo único que realizó el central. Los tranvías eran mucho más lentos que el ferrocarril. Sin embargo, ellos iban por la calle de las avenidas y diagonales. Estaban mucho más cerca de la gente que el ferrocarril. Y además, eran en ese entonces la novedad. Ante esta situación, el central decide realizar un cambio en su modo comercial en cuanto al transporte de pasajeros. Se comenzó a diagramar una mejora en lo que era el itinerario local del central, que comprendía varios cambios respecto a lo anterior aplicado, incluso la compra de locomotoras especiales para servicios de pasajeros rápidos de carácter suburbano, entre otros detalles a contemplarse.
Buscando mejorar el servicio local e incrementar el transporte de pasajeros para competir con el tranvía, se ideó un servicio que combinase directamente desde la estación Sayago con la estación Peñarol por medio de un sistema que fuera permanente y que simplemente cumpliera la función de unir ambas estaciones, posibilitando a los pasajeros descender en Sayago y llegar hasta Peñarol para tomar otro tren, o bien para ir a trabajar en los talleres en caso de que fueran obreros del ferrocarril los que debían transportarse. Es destacable que la creación de la combinación Sayago-Peñarol, como se la conoció, no era un hecho aislado. Formaba parte del mismo plan de mejoramiento de los servicios de trenes de pasajeros locales, o suburbanos como también se lo llamaba, impulsado por el propio Central a fin de evitar seguir perdiendo terreno contra los nuevos medios de transporte que competían contra el ferrocarril, y a esta altura no era simplemente el caso de los tranvías, ya que el transporte automotor empezaba a dar sus primeros pasos. El tranvía nunca llegó al barrio Peñarol por causas desconocidas, pero la Sociedad Comercial de Montevideo no se quedó de brazos cruzados ante esta respuesta feroz a la competencia eléctrica por parte del Central. Y si en septiembre del año 1909 había logrado llegar a Colón con las vías, el 23 de junio de 1912 logró prolongar la línea 41 hasta Lezica, en la localidad conocida como Villa Colón. Ese día, los coches llevaban un letrero que expresaban "A Colón", y dada la novedad, cada tranvía era un racimo humano. Era lo nuevo, todos querían ir, ver, inaugurar, tocar, viajar, probar el tranvía. Sin dudas, representaba el avance en detrimento de otros medios de transporte, entre ellos el ferrocarril. Pero el panorama no era para nada alentador, y en realidad, la Sociedad Comercial de Montevideo no tenía realmente interés en llegar a Lezica con sus vías, sino que el interés era otro, y de realizarse, pondría realmente en una difícil situación al Central en cuanto al servicio local de pasajeros, ya que los tranvías pretendían realmente seguir desde Colón al norte y alcanzar la localidad de La Paz y posteriormente la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones. La razón para llegar a Lezica fue simplemente porque estaban obligados, ya que así lo estipulaba la concesión. En este caso el Central no le importaba porque el ferrocarril no iba hacia Lezica, sino que seguía derecho. Pero el tranvía ya llegaba a Colón, y eso sí lo perjudicaba. Y más, si seguía extendiendo las vías hacia el norte, o sea, en la misma dirección que el ferrocarril. Primer proyecto de electrificación del área local. El Central ya se encontraba actuando ante esta desmesurada competencia, mejorando, como ya se dijo, la infraestructura del área local, introduciendo el sistema de la combinación entre Sayago y Peñarol, la instalación de una doble vía entre el empalme de Peñarol y la estación Peñarol, la creación del triángulo y lo más conocido tal vez fue la implementación de un servicio rápido de locomotoras de alta velocidad que corrían varios servicios entre las localidades de Montevideo y Piedras. Estas eran las máquinas clase D, rodado 444 tanque, ofrecidas al Central por la Balkan Foundry. Ofrecían con su operación varios servicios diarios entre las localidades de Piedras y Central, yendo y viniendo varias veces en el correr del día y logrando así competir contra el moderno tranvía. Pero había algo muchísimo más ambicioso que el Central quería implementar para lograr torcer el puño hacia sus intereses de forma definitiva. El mismo grupo accionario y dueño del Central Uruguay Railway era también el dueño del famoso ferrocarril Sud de la República Argentina. Sucede que en Argentina, el ferrocarril al Tigre, que era en aquel entonces una de las líneas pertenecientes al ferrocarril Sud, que era básicamente el hermano mayor del Central Uruguay Railway, había sido totalmente electrificada, casi exclusivamente para lo que se refería al transporte de pasajeros desde la estación Retiro en el centro de Buenos Aires. Tomando en cuenta este proyecto de electrificación que se había realizado con total éxito en la República Argentina, en una empresa que era de los mismos dueños del Central, al parecer tomaron en cuenta que lo mismo se podría replicar en el Uruguay, basándose en el ejemplo realizado en la República Argentina, y de esta manera sacarse de encima el problema del tranvía eléctrico. Esto dio lugar a la realización de un gran proyecto que contemplaba la electrificación de toda el área local, comprendida entre Montevideo y Piedras, y entre Sayago y Peñarol. Según los pocos planos que hay al respecto, queda claro
que la principal diferencia respecto a lo que se había hecho en Argentina es que en el Uruguay se iba a usar toma de corriente aérea por medio de catenarias y pantógrafos ubicados en las locomotoras eléctricas que operarían las formaciones. El sistema usado sería el tipo trifase, con 2 contactos del pantógrafo en la catenaria, y se llegó incluso a realizar hasta los planos de lo que sería la usina eléctrica que generaría la corriente. La usina eléctrica sería un importante edificio de grandes proporciones, con 3 pisos y sótano, además de una gran fachada. Dentro de la misma existirían 3 calderas de grandes proporciones también, que serían encargadas de generar el vapor, moviendo 2 generadores eléctricos que producirían la corriente, enviando luego a la misma a la línea aérea. No hay seguridad de dónde se instalaría la planta, pero se estima que debería estar instalada cerca de la estación central de Montevideo. También se había realizado un profundo estudio de la factibilidad de este sistema eléctrico en caso de que se llevara a la práctica, y existen diagramas que mostraban los requisitos de poder para un tren estándar de 85 toneladas de peso. Este diagrama contemplaba las diferentes estaciones más importantes donde pasaría la electrificación de la línea. Estas eran Estación Central, Estación Bellavista, Estación Yatay, Estación Sayago, Estación Colón, Estación Independencia, luego llamada La Paz, y Estación Piedras, luego llamada Las Piedras. Y hacia el otro lado, la Estación Sayago conectaba por el empalme a la Estación Peñarol, explicándose qué cantidad estimada en kilowatts se necesitaban ser utilizados en cada tramo de la red, mostrándose perfectamente que las áreas que más requerían de corriente era justamente donde estaban ubicadas las estaciones. Sin embargo, el proyecto de electrificación del área local fracasó, y no hay datos de por qué no se llevó a cabo, pero razones pueden haber muchas. Lo que más se podría entender sería el factor económico. A pesar de que de haberse concretado hubiera correspondido a la electrificación de tan solo 25 kilómetros de extensión, realizar un trabajo así podría haber costado una pequeña fortuna, ya que hay que pensar que no sería solamente la infraestructura, sino también la compra de nuevo material rodante atractivo, y este material rodante necesitaría repuestos, talleres especializados, y además suele ser material rodante más pesado, por lo que también las vías deberían haber sido cambiadas. Pero tal vez la razón principal para no adoptar esta medida fue otra, y que tendría que ver directamente con los tranvías. Y es que los tranvías jamás lograron avanzar más allá de la zona de Colón. Nunca llegaron a La Paz, y por lo tanto imposible que lograran llegar a Las Piedras, lo que le daba al Central una ventaja, ya que los tranvías no podrían competir en el pasaje más allá de Colón. Segundo proyecto, vías de acceso. Cabe destacar que proyectos que no llegaron a completarse o que solamente quedaron como una intención, existieron muchísimos. No solamente de parte del Central, sino de parte de cualquiera de las empresas ferroviarias que había en el Uruguay. Y esto se debía a que las cosas se iban realizando en base a las necesidades y posibilidades económicas en muchos casos, pero también en base al panorama político que existía en cada época, con gobiernos más o menos afines al ferrocarril. Además de otros problemas ajenos al Uruguay, como ser conflictos bélicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que en estos casos en particular dejó a las empresas británicas en la cuerda floja. El Central realizó muchísimos proyectos, la mayoría no se llevaron a cabo, y otros resultaron ser lo que a posterior se fue construyendo. Hay que tomar en cuenta que cada obra que se realizó comenzó en sus orígenes como un proyecto, así que no debería ser algo que sorprenda. Pero entre todo esto existió un proyecto que se podría entender que tuvo algo que ver en cierta manera con la idea de electrificar la línea hasta Las Piedras y Peñarol. Y este segundo proyecto era la posibilidad de construir por parte del propio Ferrocarril Central, pasando la línea principal desde las 2 vías de acceso que comenzaron a existir en 1890, a 4 vías de acceso desde la estación central hasta lo que era el empalme Peñarol. Este fue un proyecto de larga data que tenía bastante que ver con la posibilidad del aumento de las frecuencias en el área local, expandiendo entonces la cantidad de trenes que circulaban al mismo tiempo, y existieron varias versiones sobre esta obra, de la que no se tienen tampoco demasiados datos concretos de cuándo comenzó a gestarse. Por la década del 20 se sabe de la existencia de un segundo intento de reflotar al antiguo proyecto planteado en el año 1911 para la electrificación del área comprendida entre Central y Las Piedras, pero ahora el nuevo proyecto pretendía llevar la electrificación hasta 25 de agosto,
que era lo que se entendía como el fin del área local del servicio de pasajeros del Central, o sea, el corredor de 62 kilómetros más altamente congestionado en cuanto a trenes de pasajeros. Pero lógicamente esto a la postre también fracasó, y se podría entender con total lógica que era a causa del estado delicado en el que había quedado el Central luego de terminada la Primera Guerra Mundial. Tercer proyecto: vías de acceso y eliminación de pasos a nivel. El proyecto original del Central, de querer instalar 4 vías entre la estación Central y la estación Peñarol, es reflotado 30 años luego, cuando en el año 1951, la ahora nueva empresa del Ferrocarril Central del Uruguay, luego de la compra de los patrimonios británicos en el año 1949, vuelve a colocar sobre la mesa esta idea, pero ahora enmarcada en un enorme y ambicioso proyecto que buscaba renovar toda la infraestructura ferroviaria en el área local, principalmente entre Central y Sayago. Cuando se compran las primeras locomotoras diésel en el año 1951, salió una nota al respecto en una revista Mundo Uruguayo, y además de hablar de las 3 nuevas locomotoras, se expresaba con gran interés las intenciones que la nueva administración del Ferrocarril Central, ahora público, tenía respecto al futuro. Este proyecto muy posiblemente estuviera basado en los antiguos proyectos del Ferrocarril Central inglés, ya que se leen muchas similitudes sospechosamente parecidas, como si uno estuviera basado en el otro. Según lo que expresa esta revista, se lee lo siguiente: las instalaciones fijas sería excesivamente minucioso y prolijo ocuparse en detalle de lo que se relaciona con la unificación de talleres, de depósitos de almacenes, etc. Pero de todos modos, conceptuamos interesante la mención de algunos de los puntos comprendidos en este capítulo de realizaciones a futuras. Y estos son: primero, un nuevo edificio e instalaciones en los talleres Peñarol para la ampliación de los servicios actuales, duplicación de la línea suburbana en 3 etapas sucesivas, que serían por su orden: Tablada a Progreso, Peñarol Toledo y Progreso Canelones. Ampliación de vías para la intensificación del movimiento de trenes entre Central y Sayago. 2 vías adicionales entre Central y Bellavista y otra entre Bellavista y Sayago. Modificaciones en la estación Bellavista y construcción de una playa de recepción y clasificación de trenes en el Triángulo de Sayago para habilitar vías en la estación Bellavista destinadas al servicio de cargas, alivianando así el congestionamiento que se produce en la estación Central. Construcción de una estación de pasajeros a encruzamiento agraciada en sustitución de la actual estación Yatay por insuficiencia de esta. Contribución a los municipios para la eliminación de los pasos a nivel en Montevideo y otros departamentos. Obras estas que están a cargo de las respectivas intendencias municipales. Se contempla además trabajos de vía y edificios, estructuras, etc. Obras de señalización, electrificación y control de trenes, nueva maquinaria y equipos de mecanización, etc. No obstante, nuestro propósito de sintetizar y sin perjuicio de reconocer que no caben los límites y características de una nota periodística una excesiva pormenorización, entendemos de verdadero interés detenerlos en algunos de los fundamentos de las reformas proyectadas en los distintos capítulos. Se ha entendido con acierto indudable que serían ilusorias las ventajas derivadas del aumento y modernización del material rodante si subsiste en el actual abarrotamiento de las terminales tanto en la estación Central como en Bellavista, que hace lentas y pesadas las operaciones de carga y descarga, recepción y entrega de las mercaderías, encontrándose prácticamente encerradas en sus respectivos perímetros las estaciones mencionadas sin posibilidades de ensanche debido al costo excesivamente elevado de las expropiaciones que sería necesario realizarse. Se ha pensado como solución más próxima y sin prejuicio de otras anteriores en la construcción de un desvío de clasificación y depósito de vagones, así como de formación de trenes en los terrenos que el ferrocarril posee en Sayago, a fin de que los espacios que se distinguen a tales fines en Bellavista pueden ser utilizados para operaciones de carga y descarga. En esta forma se obtendrá paralelamente una mayor frecuencia y velocidad en el tránsito. Las mismas consideraciones han conducido a contemplar la tercera vía entre Central y Sayago y la cuarta que unirá Central y Sayago, así como a doblar la vía más allá de Peñarol.
Además de que con el objetivo de evitar el cierre al pasaje de trenes de las calles que cruzan las vías férreas, se ha programado con la Intendencia de Montevideo las obras correspondientes a la eliminación de la mayoría de los pasos a nivel existentes actualmente entre Central y Sayago. El esquema que acompaña esta nota ilustrará suficientemente cerca de esta importante obra que, además de las ventajas reseñadas, tendrá la de reducir los numerosos accidentes que se producen en los pasos a nivel. Este es, a grandes rasgos, el plan de capacitación de los ferrocarriles nacionales para el cumplimiento racional de su cometido, según reza textualmente en el folleto intitulado Los ferrocarriles en la economía nacional, del que es autor el ingeniero Agustín Maggi, administrador general del Ferrocarril Central del Uruguay. Este folleto, que es un trabajo documentado fruto de un estudio detenido y un cabal dominio del complejo tema, así como clara y metódica formulación, hemos extraído muchos datos importantes e incluso expresiones que hemos estimado poco menos que insustituibles para la confección de esta nota. Asimismo, es justo mencionar que hemos encontrado un colaborador valioso, siempre bien dispuesto e incluso entusiasta, en el jefe de la Oficina de Relaciones del Ferrocarril Central, señor Alonso Capriario Bonavía, y también en el funcionario de la misma, señor Héctor Mancini. Dentro de este mismo proyecto justamente estaba enmarcado otro subproyecto de enorme envergadura, que era la idea de construir un enorme puente metálico que pasara sobre la calle Agraciada en el Paso Molino, a modo de evitar que el ferrocarril interfiriera de forma tan frecuente en esta zona tan concurrida de la ciudad. Respecto a esto podemos decir con lujo de detalles lo siguiente. A pesar de todos los esfuerzos por mejorar la seguridad en el Paso Molino, el paso a nivel sobre la avenida Graciada era un obstáculo insalvable para la circulación fluida sobre la avenida Graciada. Hay que tomar en cuenta que a medida que el transporte automotor se fue popularizando, por aquí pasaban automóviles, tranvías, camiones, ómnibus, etc. Ya que por aquí circulaba el tránsito de la Ruta 1 y la 5 con muchos camiones y servicios de ómnibus interdepartamentales. A la par de que el transporte automotor había crecido de forma exponencial, los ferrocarriles también lo habían hecho y pasaban con mucha frecuencia por el lugar. Todo tren que partía de la estación central indefectiblemente debía pasar por este paso a nivel. El Central desde el año 1909 además contaba con los servicios de trenes rápidos a Las Piedras, más todos los demás servicios de pasajeros locales, tanto al norte como hacia Peñarol y demás líneas. A eso se le sumaban todos los trenes de larga distancia, más trenes de carga, tanto ascendentes como descendentes, y cualquier locomotora o coche motor que de por sí circulara solo en uno u otro sentido. El tráfico en este punto de la ciudad no era importante, sino terrible. El proyecto de un puente ferroviario en esta zona venía desde el día 2 de marzo del año 1938, cuando la Intendencia de Montevideo resolvió encomendar al Departamento de Obras Municipales un proyecto de un pasaje para vehículos sobre la avenida Graciada, en su intersección con las vías del Ferrocarril Central. Pero por alguna razón que se desconoce, entre septiembre de 1938 y abril de 1939, se decide aplazar el estudio del punto hasta un mejor momento más oportuno. Esto pudo tal vez ocurrir por el estallido a posterior de la Segunda Guerra Mundial, ya que no se podría importar nada del exterior y la estructura del puente que se pretendía construir sería de alguna fábrica internacional. Durante los años en los que se extendió el conflicto bélico mundial, el asunto del proyecto de mejora del paso a nivel de Agraciada quedó guardado en un cajón y no fue hasta junio de 1945, con la guerra ya acabada, que el Ministerio de Obras Públicas comunica a la Intendencia de Montevideo que, de acuerdo a la ley del 23 de diciembre del año 1944, correspondiente al Plan Quinquenal de Obras Públicas, serían destinados 514.500 pesos uruguayos para la construcción de un pasaje superior sobre la vía férrea en la avenida Graciada, el cual estaba pensado para los automóviles y, como era de suponerse, esto también quedó en la nada. Para abril del año 1947 era ahora la propia Intendencia quien aconsejaba estudiar la posibilidad de trasladar a otro punto el cruce de las vías. En otras palabras, se llegó a plantear la ridiculez de que los trenes abandonaran toda la traza, desde la estación central hasta pasando el Paso Molino, para evitar así el paso a nivel de Agraciada. Los trenes comenzarían el recorrido en la parte inicial del famoso repecho del kilómetro 7, algo totalmente incoherente desde todo punto de vista, ya que ahí era imposible construir una terminal. Además de que de esa forma el tren perdería el vínculo con el puerto y el centro de la ciudad,
que era justamente su principal importancia, causando, de haber prosperado esto, la muerte instantánea del modo ferroviario al cortar la principal arteria. De todas maneras, esa idea muy ancestral de algún ingeniero soez, de esos que han abundado toda la vida en la Intendencia de Montevideo, no prosperó. Y los años siguieron pasando. En noviembre del año 1949, y ya con todos los ferrocarriles uruguayos nacionalizados, y por ende todas las empresas inglesas desaparecidas del plano ferroviario, se le remite a la Nobel empresa del Ferrocarril Central del Uruguay, la ahora empresa estatal, que tome las medidas al respecto del asunto del paso a nivel. Pero no es hasta junio de 1950 que se le solicita ahora que tome a su cargo lo concerniente a la realización del llamado a licitación respectivo para la obra. En noviembre se le remiten nuevamente las actuaciones, y es aquí cuando el proyecto de este famoso puente parece estar anclado a lo que veníamos hablando anteriormente en este trabajo, de que en realidad la idea era mucho más amplia de que construir un puente sobre Agraciada. Si bien no se especifica a qué se le incita al Ferrocarril Central a realizar, todo da para creer que la idea ahora no era construir un puente elevado para los autos, sino todo lo contrario, construir un puente elevado para los trenes. Son los trenes los que tienen que pasar por el aire atravesando Agraciada, y esto se entiende perfectamente, ya que al no estar más el Ferrocarril Central inglés, el cual no contaba con los recursos para encarar semejante obra, la Intendencia de Montevideo pretendía que fuera la empresa de ferrocarriles ahora estatal quien se encargara del gasto sideral que contemplaba la construcción de un puente gigantesco, como debería ser el tamaño de un elemento que permitiera que un ferrocarril pasara por el lugar a desnivel. Pero para no alargar más el asunto, solo vamos a decir que luego de que se gastó una fortuna en comprarle a una empresa alemana el puente, el mismo llegó al Uruguay y terminó tirado en Peñarol por el módico plazo de 54 años. El proyecto fracasó y en el año 1961, y ya con el puente acá y abandonado, se decidió hacer entonces un viaducto, pero ahora para los autos. Este viaducto demoró 9 años en ser terminado, dejando al tren seguir pasando por el mismo lugar de siempre. Pero por supuesto, habiéndolo hecho gastar una pequeña gran fortuna. Sin embargo, el hecho de dejar abandonado un puente que nunca fue utilizado por el ferrocarril, ni por ningún otro fin, ya que fue vendido como chatarra en el año 2008, no fue el único elemento que quedó en el olvido, sino que por otro lado, todos los proyectos de mejora del área local, eliminando pasos a nivel, realizando 4 líneas paralelas de vías entre Central y Sayago, electrificación de la línea aérea entre Montevideo y 25 de agosto, aumentar las frecuencias de trenes e instalar playas de maniobras para descongestionar las playas de Bella Vista y Central, logrando así una mayor eficiencia, quedaron, como era de esperarse, en la nada. Fueron solo eso, proyectos que por diversas causas o intereses no pasaron de la etapa de algo que suena agradable a los oídos de terceros, y así los años siguieron pasando y poco a poco los ferrocarriles fueron perdiendo trascendencia en la economía del país. Esto conllevó a que cada vez fuera menor la circulación de los mismos. Ya no se necesitaba de grandes inversiones que justificaran poder mejorar su infraestructura, ya que la lógica utilizada desde los años 50 en adelante fue la de poco a poco y de forma paulatina ir reduciendo la participación del ferrocarril a una escala mínima, que terminó en el año 2019 cuando se terminaron de suprimir de forma definitiva los servicios de carga y pasajeros que quedaban, y de esa manera dar comienzo a los trabajos de las obras del Ferrocarril Central, que no confundamos, no tiene nada que ver este nombre con la empresa original del Ferrocarril Central, sino que este es el nombre de un proyecto para construir un ferrocarril para la empresa privada UPM, sin tener certeza de cuál será el futuro para los ferrocarriles uruguayos, y si estos tendrán una parte del tráfico para ellos que no fuera estrictamente de uso exclusivo de la empresa UPM. Este trabajo en particular que hicimos aquí, lo hicimos a modo de mostrar cómo existieron siempre grandes proyectos de inversión y buenas intenciones respecto al modo ferroviario, con planes que en los aspectos técnicos estaban totalmente fundados, pero que para llevarlos a cabo era necesario mucho dinero e intereses de índole nacional para que se pudiera concretar este tipo de mejoras en la infraestructura local. De haberse logrado alguna de estas cosas, se hubiera evitado accidentes, hubiera mejorado los tiempos de transporte por vía ferroviaria,
y, lógicamente, se habría incrementado el tráfico de pasajeros y carga. Por supuesto, claro está, esto se podría haber llevado a la práctica siempre y cuando estuviera enmarcado en un proyecto más grande que abarcara la mejora no solamente de la infraestructura, sino también del material rodante, de la profesionalización del personal ferroviario por medio de instrumentación de cursos técnicos, capacitaciones y demás, y por supuesto dándole al ferrocarril la importancia que se merecía, lo cual en ningún caso ocurrió. Esta fue otra realidad que pudo ser, pero no fue.